A lo largo de los años, México se ha ganado a pulso su lugar como el verdadero santuario del boxeo. La patria de los antiguos aztecas ha demostrado, una y otra vez, que su compromiso con la disciplina forja guerreros de carne y hueso, nacidos con una furia sagrada en la sangre. Hombres que, incluso cuando todo parece estar en su contra, encuentran en su espíritu indomable la fuerza para levantarse y vencer. Estás en el sitio indicado. Hoy vamos a revivir 6 enfrentamientos en los que los peleadores mexicanos fueron vistos como víctimas seguras, simples escalones o pruebas temporales. Pero en cada ocasión, la historia tomó un giro brutal cuando salió a relucir la esencia de su poder: aguante, técnica y corazón. Prepárate para un verdadero festival de golpes memorables. Este es un Battle Royale de peleas inolvidables que cualquier fan del boxeo mexicano debe ver al menos una vez en su vida. Vamos a ello. Desde muy joven, Saúl Álvarez comenzó a mostrar que no era un peleador común. Su habilidad sobre el ring dejaba ver un futuro prometedor, y antes de cumplir los 20 ya había amasado un impresionante récord de 33 victorias sin una sola derrota. Apodado Canelo por su característica cabellera rojiza, el joven mexicano no tardó en escalar posiciones dentro del boxeo profesional. Enfrentó con determinación a rivales de alto calibre, muchos con una hoja de vida más extensa, pero eso no lo intimidó. Gracias a su coraje y disciplina, se convirtió en campeón del título Super Welter Plata del Consejo Mundial de Boxeo. Canelo tenía claro que su destino apuntaba hacia la grandeza. Sabía que estaba hecho para estar en la cima. La división de las 154 libras estaba plagada de rivales duros, pero él avanzaba como un tren sin frenos, decidido a consolidarse como un nombre respetado en la élite del boxeo mundial. Con cada victoria, las expectativas sobre él aumentaban. Ya no bastaba con ganar. Tenía que brillar, demostrar que podía dominar combates de mayor dificultad. Por eso, cuando se anunció su combate contra el argentino Carlos Valdomir, muchos vieron esa pelea como un verdadero examen para el joven talento. Valdomir, con un pasado de gloria y una reputación de guerrero implacable, llegaba con un estilo de pelea áspero, directo y sin concesiones. Había sido campeón del mundo y se negaba a que un muchacho, por muy prometedor que fuera, manchara su legado. Aunque ya arrastraba los signos del paso del tiempo, su nombre aún inspiraba respeto y sus derrotas eran escasas y costosas. Pero cometió un error: mirar por encima del hombro a Canelo. Lo subestimó. Estaba convencido de que su experiencia y poder lo llevarían sin problemas al triunfo. Incluso antes de subirse al cuadrilátero, dejaba entrever su seguridad en declaraciones que menospreciaban al joven mexicano. Lo que Valdomir no quiso ver era que, pese a su corta edad, Canelo ya tenía un recorrido profesional superior al de muchos veteranos. Llamarlo novato era no solo impreciso, sino también peligroso. El 18 de septiembre de 2010, el título Super Welter Plata del CMB estaba en juego. Canelo defendía el cinturón y Valdomir entraba como retador, aunque con la actitud de quien se siente dueño del trono. Desde el campanazo inicial, ambos dejaron claro que no pensaban guardarse nada. Se atacaban con todo lo que tenían, buscando imponer su presencia desde los primeros segundos. Canelo mostraba mayor puntería, mientras que Valdomir lograba conectar golpes intermitentes con fuerza, dejando claro que no era un paseo. La pelea fue intensa. Valdomir lands a few punches, stepping inside, been around long enough
they understand the audience better than the younger fighters. They know a little bit better about fights. The very top fighters in the welterweight or even the junior middleweight divisions, those advantages might go away because Baldomir hasn't been knocked out in decades. Just took 3 lead left hook for Alvarez. Attention to things other than what he should be paying attention to. This time, he appears to be focused on the opponent in front of him, the referee's daddy. He used to punch when he went to watch him fight down there, he said. La batalla por el dominio del ring era feroz, pero Canelo, con inteligencia, comenzó a adaptar su estrategia. Decidió recibir algunos golpes para aprovechar el momento exacto y devolver castigo con su contraataque demoledor, hundiendo sus golpes en el cuerpo del argentino con precisión quirúrgica. If he ever puts the right hand together with the fast left hook, bring to the ring physically anymore, he'd better be a player. Alvarez seems to be looking for something as He's going to get marked up. Good left hook for Baldomir. That he did when he had that terrific run. The Baldomir we know, just walking. Trying to get as good as he gets and momentarily whacked Alvarez with the right hand. Jab combinations and to the outside. Baldomir no bajaba los brazos. Seguía intentando conectar un golpe definitivo, pero Canelo esquivaba con soltura y respondía con firmeza. Con cada round, el joven mexicano se hacía más dominante. Su precisión superaba por mucho a la del argentino, que comenzaba a lucir desordenado, frustrado y cada vez más cansado. Maybe most fighters in Shane's position with his credentials would say, after the right hand from Alvarez, takes a left hook too. Now this is 20 years old. And remember, already with an official record of 33-0. Baldomir seems, on occasions, indicator of the size difference, the natural size difference between him and Mosley, who fought 30. That's why Do not appear on the official record. sometimes a veteran fighter believes that. In his career. So it's not as if he's trying to generate power anyway. El desgaste de Baldomir era evidente. Sus ataques ya no tenían la misma potencia ni intención, y su cuerpo comenzaba a acumular los estragos de los golpes recibidos. Mientras tanto, Canelo lucía fresco, confiado y con el control total del combate. Vernon Forrest and Winky Wright. Good right hand by Alvarez, and now there's a mouse in Shane. Sergio Mora. Was that a little bit of a wobble from Baldomir? Even though they're standing almost in a toe-to-toe. Canelo Alvarez. And he's fighting a 20-year-old. Fighters get bigger, not smaller. He can fight at both, but he had his way with Mosley in their first fight. Like Mora, who's bigger than me and has no big reputation. But Shane says he's 3-0-1 with 25 KOs. He claims that he has 13 more wins, which do not. Tentative because of the difference in hand speed. But now Baldomir's letting. And if you say to yourself, well, maybe Mora gives away punching power coming down to 154. Size isn't mattering very much here. Y entonces llegó el final. En medio de un intercambio brutal, un derechazo letal del mexicano atravesó la guardia del argentino y lo mandó directo al suelo. Baldomir intentó reincorporarse, pero el impacto había sido devastador. El árbitro completó la cuenta y la pelea terminó. I mean, wouldn't be at all surprised if Baldomir were to try some very rough stuff. Fighter, he has
someday we may look back on it. They get the Argentine veteran out of there, and that would be a credential, Larry. He is a very solid, well-schooled, very substantial at 154. And he's gradually accumulating. Is the national soccer team. You know, Jim, I think he's getting discouraged, hitting the guy with them Sunday punches, and the guy's going low. Fighting elite fighters, all that will come into play. And Vladimir has taken tremendous punishment. And this is dazzling. Down goes Vladimir on a rocket left hook. That's the biggest moment of the night for the crowd. They're going wild. And the count is finished, and he knocked Vladimir out. El joven al que habían llamado niño le había dado una lección de boxeo a un ex campeón del mundo. No solo lo venció, lo noqueó. Baldomir tuvo que tragar el orgullo junto con el polvo de la lona. Saúl Álvarez no solo había ganado una pelea, había mandado un mensaje claro al mundo. Había llegado para quedarse. Cuando hablamos de constelaciones en el firmamento del boxeo mexicano, hay nombres que brillan con luz propia. Y entre esas luminarias, hay una figura que no puede ser ignorada por ningún amante del pugilismo. En esta segunda contienda, el foco está sobre un ícono que sobrepasó los límites del cuadrilátero y se convirtió en leyenda viva. Eric el Terrible Morales, guerrero nato de Tijuana, poseía una fuerza bruta y una técnica refinada que lo catapultaron a estar hombro a hombro con el mismísimo Julio César Chávez. Su presencia en cualquier velada era garantía de batalla pura, de entrega sin reservas y de emociones al rojo vivo. Lo suyo no era solo precisión quirúrgica en sus golpes, sino una capacidad de aguante casi antinatural. Pelea tras pelea, fue desmantelando a rivales de gran calibre, hasta que en su camino apareció un desafío con la potencia suficiente como para tambalear su trono. Desde las tierras apasionadas del sur del continente, surgió un retador sin miedo a nada ni a nadie. Marcos René Maidana, apodado con respeto y temor como El Chino, era una tormenta de agresividad, ambición y pegada, que llegó al radar de Morales dispuesto a sacudir los cimientos. La potencia del argentino fue tal que después del octavo round, el mexicano parecía haber olvidado hasta en qué lado estaba su esquina. La pelea se convirtió en un torbellino de violencia, un caos sin tregua, una tormenta de puños de la que solo uno podría salir ileso. Desde el campanazo inicial, Maidana no se guardó nada. Le mostró a Morales la crudeza del poder sureño, y uno de sus primeros impactos dejó al veterano con el ojo inflamado, como si un fragmento de estrella hubiera chocado contra su rostro. Morales, pese a los años de batalla y la experiencia acumulada, parecía haberse disminuido frente a la furia juvenil del argentino. Morales riding that right hand back very well. Turning his head with Maidana's right hand to take force off the glove. Morales has landed a couple punches here and there, but nothing. That right eye looks very bad. Looks almost as though he got thumped. Yeah. A look of tremendous confidence on Maidana's face. Sneaky right hand from Maidana inside. Right of Morales' eye that is now swollen. Incidentally, when you're older, when you have not stayed in condition. CompuBox numbers in round one. I said Maidana was a slow starter. Not very slow tonight. He threw 91 points. Morales starting to get to work here. A weapon for it. That arrogance would be seen as comical under these circumstances. Old fighter in there. Morales looks like the same show of his. Aquello que debía ser su ventaja, la sabiduría del veterano, se desdibujaba cuando el chino soltaba combinaciones con la violencia de una bestia desatada. Aún así,
Cada golpe de Morales era una declaración de guerra. No se iría sin pelear hasta la última gota de sudor. Con cada round que pasaba, Maidana tomaba más control. Como una sombra que se extiende sin que nadie la detenga, su dominio crecía poco a poco, asfixiando el ritmo de Morales, obligándolo a reaccionar en vez de dictar el curso. Round two, Morales 10 of 40, and you saw a couple of right hands that were his best punches. Harold, how'd you score the first two rounds? Jim, 2-0, 20-18, Marcos Maidana. You know, Jim, the corner around the 2-minute mark in round two, but not enough to win the round. You can see Morales trying to take advantage of the His right eye is totally closed up. I'm talking about Eric Morales. And a lot of where he can lay traps for guys. With the way he can punch, it only takes one or two from Maidana. Good feint by Morales, set up a right hand. Experiences a long association with the new trainer, Rudy Perez, because Perez is a sophisticated roller. Yeah, and Walk through another one as Morales lands a good right. But there's a vicious uppercut and a vicious left hook, and Morales has to I fight. think that the guy who's been most hurt in this fight was Maidana by that right hand. Ambos gladiadores no solo peleaban con los puños, sino también con la mente, intentando no sucumbir ante el desgaste físico y el bombardeo mental que implica estar en medio de una guerra de ese calibre. Era una danza frenética entre golpes que volaban con la furia de meteoros. No había tiempo para pensar, solo para sobrevivir y contraatacar. Cada golpe lanzado podía significar el final si no era evadido a tiempo. Y sin importar cuántas veces sonara la campana, los dos seguían de pie, desafiando el dolor y las estadísticas. If he sees something working, he sticks with it. If something's not, Maidana intelligently using his size and strength. And he walks through whatever you deliver to him by and large. 4 out of 301, so basically Maidana is more or less doubling what Morales does, both in terms of punches thrown, and the older fighter shows greater hand speed in the exchange. Well, as Maidana was... Oh, these are hard shots for Morales. The aging warrior teaching the young star, and punches landed. Well, he's following Rudy Perez's instructions in the corner, Maidana is. Morales only seemed to have sentimental money, if any, behind him. El público, enloquecido, tanto en el recinto como frente a la televisión, sabía que estaba presenciando algo único. Era, sin lugar a dudas, una obra maestra del boxeo moderno, una pelea que ya se perfilaba para convertirse en la mejor del año. I need to do something. You gotta score points. We won that round. Now you're throwing punches. Get a little water. Hell of a round for the 34-year-old star. Many see as being older than 34 in ring. Yeah, and as I said, I gave Morales the second on the right hand, which means... You score them round by round, and sometimes what you have at the end of the evening, However this fight ends. Al finalizar la noche, luego de una batalla que quedará tatuada en la historia del deporte, fue Marcos "el Chino" Maidana, quien emergió como vencedor. Morales terminó el combate visiblemente golpeado, no solo en el rostro, sino también en el alma. La derrota dolía y el ego sangraba, pero aquella victoria no le salió barata al argentino. En cada round, Morales dejó claro que su espíritu estaba intacto. Peleó como un verdadero guerrero, sin rendirse jamás. missed with that one. He's got Maidana back on the defensive. Now here comes the Argentine. Here he comes, and
Every time Maidana launches... Aunque hubo momentos en los que su mente titubeó, sus reflejos, su instinto y su historia lo mantenían en pie. El terrible Morales, el hombre de 1000 batallas, demostró que la grandeza no se pierde con los años ni con los golpes. Su legado permaneció intacto. Aquella noche, más que un perdedor, fue un héroe que, aún en la caída, logró recordarle al mundo por qué es uno de los más grandes nombres del boxeo mexicano. La ovación no fue solo para el vencedor, fue para ambos, porque en esa velada no hubo derrotados, solo 2 guerreros que dejaron su alma sobre el ring. En el universo del boxeo, donde las leyendas se forjan a golpes y resistencia, lo habitual es que un retador busque al campeón para arrebatarle la gloria. Pero, en una ocasión insólita, ocurrió justo lo contrario. Un rey del ring bajó del trono por voluntad propia para desafiar a un adversario que, en apariencia, no vivía su mejor momento. Ese fue el desconcertante contexto que envolvió la pelea entre Jesús Cuellar y Abner Mares. Un enfrentamiento que aún hoy genera debate, controversias y suspiros entre los fanáticos que fueron testigos de su inesperado desenlace. El 10 de diciembre de 2016 no fue un día cualquiera. Para el boxeo latinoamericano, marcó una grieta en la línea del tiempo, un antes y un después. Jesús Cuellar surgió como respuesta al vacío que dejó Marcos "El Chino" Maidana tras anunciar su retiro. En busca de sostener la llama del boxeo argentino, Cuellar se calzó los guantes con la intención de convertirse en la nueva cara de su nación dentro del cuadrilátero. Su consagración llegó en 2013, cuando se coronó campeón interino del mundo al derrotar a Carlos Marrero, haciendo trizas las dudas que muchos tenían sobre él. En 2015, su nocaut al armenio Vigar Chimia lo elevó a la categoría de campeón absoluto de la AMB. Era el rey del trono. Su estilo era implacable, de esos que buscan destruir más que impresionar. Pero esa brutalidad tenía un precio: la confianza desmedida. Envalentonado por su propio dominio, Cuellar comenzó a mirar con desdén a sus posibles rivales, convencido de que nadie podría detenerlo. Fue entonces cuando puso la mira sobre Abner Mares. Mares, nacido en la icónica Perla Tapatía en 1985, no pasaba precisamente por su mejor etapa. Recientemente había sido brutalmente noqueado por Johnny González, un ídolo mexicano que le había propinado una de las derrotas más humillantes de su carrera. Para muchos, no había razón lógica para que Cuellar pidiera enfrentarlo. Pero el argentino no lo veía así. Confiado y desafiante, quiso probarse a sí mismo, demostrar que no había rival pequeño y quizás también usar el combate como un ensayo para desafíos mayores. Sin embargo, el porqué real de su elección sigue siendo un misterio. Lo cierto es que esa noche, en el ring, Mares respondió con creces. A pesar de no haber estado en la lista de los favoritos, fue quien terminó escribiendo una de las páginas más intensas del boxeo moderno, haciendo que Cuellar lamentara profundamente no haber optado por unificar títulos, como muchos creían que era su verdadero destino. Desde el campanazo inicial, Cuellar buscó imponerse, tomando el centro del ring con autoridad. Pero Mares tenía otras intenciones. Con movimientos certeros y combinaciones limpias, supo frenar cada intento del campeón.
En el segundo asalto, Cuellar aumentó la presión, pero se encontró con un Mares que sabía cómo defenderse y responder. Ya no era cuestión de quién lanzaba más golpes, sino de quién los usaba con más inteligencia. Para el tercer round, Cuellar se veía como un depredador, buscando devorar a su presa a base de ataques desordenados. Pero Mares, con frialdad, demostró que había pulido su técnica. Cada respuesta suya era un recordatorio de que ya no era el mismo que cayó ante González. En el cuarto episodio, los reflejos de Mares fueron casi poéticos. Golpeaba y se retiraba con maestría, provocando que el público se pusiera de pie, coreando su nombre. Gets in the position, he doesn't want to be against the ropes, and the right hook, during which he adjusted to another championship. I think he's got a different Cuellar in that half step. Cuellar could also, nice Jab to the Cuellar. These are very close rounds, and I think we're going. Oh, nice. Oh, again. Left hook to the head. To that. a little bit kind of modest. Cuellar, mientras tanto, luchaba consigo mismo, buscando probar que aún tenía el control de un combate que claramente se le estaba escapando. Para la quinta ronda, el campeón abandonó su idea de acabar pronto y optó por resistir, ajustar su plan y jugar a largo plazo. Pero Mares ya se sentía cómodo con ese ritmo. Cuellar came in with his head there. That was more his responsibility, I think. Round 5, amateurs lost to him, and Jesus Cuellar has he thinks Mares is set. So, if he can put how that adds up late in the fight. Point ball. It's a really good. Cuellar could help himself by cutting the ring off, though. He's not doing it. Yeah. Even a broken clock play. I thought it was going to be more important. I like that right. Again, it's the same type of counter. It's that step back counter. Shot of the body right up. Final 90 seconds. The crowd fully invested in the action. That's out of here. En el sexto asalto, Cuellar tuvo un pequeño renacer. Logró presionar al mexicano y mantenerlo bajo vigilancia. El séptimo lo mostró más cauteloso, priorizando calidad sobre cantidad. Mientras tanto, Mares observaba, analizaba, como si la pelea empezara de nuevo, y empezaba a trazar una nueva estrategia.
El octavo fue dominado por el mexicano, que con pasos ágiles y desplazamientos precisos, evitó cualquier ataque serio del argentino. A cada segundo, el control se inclinaba más hacia el lado azteca. La novena ronda fue crítica. Mares combinó ataques con inteligencia y se alejó justo a tiempo para evitar represalias. Cuellar, frustrado, lanzó un golpe tardío tras el sonido de la campana, buscando quizás recuperar autoridad. Pero Mares respondió con un solo impacto que sacudió al argentino hasta el alma. En el 10º episodio, la desesperación de Cuellar se volvió evidente. Sus golpes se tornaron sucios, ilegales, fuera de todo plan técnico. Llegado el 11º round, se rompió el mito. Fue Mares, el retador, quien derribó al campeón. Cuellar, tras un intento desesperado de ofensiva, recibió un contragolpe certero que lo mandó a la lona a apenas 30 segundos del inicio. Cuando se puso de pie, la verdad era clara: había perdido. El cazador no era él, era la presa que había subestimado al verdadero depredador del ring. El combate llegó al final con una decisión dividida por parte de los jueces. Cuellar, el hombre que eligió a su rival, perdió la corona esa noche. Una lección dolorosa que dejó claro que en el boxeo, como en la vida, no siempre se elige el camino que se puede controlar. Y que, a veces, el mayor error de un campeón es subestimar el fuego que aún arde en los corazones heridos. El protagonista de esta historia no era una criatura salida de las películas de horror, pero bastaba con verlo entrar al ring para imaginar que escapaba de alguna de ellas. Desde el momento en que sonaba la campana, algo se encendía dentro de él. Era como si un demonio interior tomara el control de su cuerpo y lo lanzara al ataque con una furia desenfrenada. No importaban las consecuencias, solo había una misión: destruir al que tuviera enfrente. Tal vez ya lo conozcas. Se trata del temido ídolo de Santo Tomás de los Plátanos, José Pipino Cuevas. Sus oponentes sentían el peligro apenas se cruzaban con su mirada.
una mirada que transmitía la misma amenaza que la de un padre militar descubriendo al nuevo novio de su hija. En 1976, Cuevas alcanzó la gloria al proclamarse campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, tras derrotar al puertorriqueño Ángel Espada, otro coloso del boxeo de aquel entonces. Lo curioso es que, cuando alzó el cinturón, su récord distaba mucho del de una superestrella. Con apenas 15 victorias y 6 derrotas, su consagración parecía una locura. Pero quienes lo habían visto pelear sabían que sus puños eran dinamita pura. Se ganó el apodo de máquina de knockouts, y no por casualidad. Para los fanáticos del boxeo espectáculo, ver a Pipino era como asistir a una función garantizada de caos. Pero sus detractores no se cansaban de señalar que su estilo carecía de pulcritud técnica y lo trataban como un boxeador limitado, con fecha de caducidad. Tarde o temprano, decían, alguien con inteligencia en el ring le iba a poner fin a su reinado, y vaya si tuvieron razón. Figuras como Roberto Durán le dieron palizas que marcaron el ocaso de su trayectoria. Aún así, considerando lo poco que se esperaba de él al inicio, Pipino cerró su carrera con la frente en alto. Había demostrado que incluso un peleador salido de las sombras podía conquistar el mundo en la categoría welter, donde pocos mexicanos habían brillado. Fue precisamente el 12 de marzo de 1977 cuando apareció en su camino un rival temido en todo el sur del continente. Desde las vastas pampas argentinas, llegó Miguel Ángel "El Zorro" Campanino, con un palmarés que imponía respeto, 84 victorias y solo 4 derrotas. Campanino había vencido a todos los mejores de su país, convirtiéndose en el número 1 del ranking de la AMB. Por eso, era el retador ideal para la segunda defensa del título de Pipino, que por entonces llevaba un modesto récord de 17 victorias y 6 derrotas. Los analistas no tardaron en pronosticar una catástrofe para Cuevas. Campanino no era precisamente un noqueador, pero sí un técnico consumado, justo el tipo de boxeador que siempre había incomodado al mexicano. A ojos de muchos, el argentino venía simplemente a recoger lo que era suyo por derecho, mientras que Pipino debía prepararse para entregar el cinturón. La crítica lo tenía claro. Campanino era el futuro del boxeo sudamericano. Pero el boxeo es impredecible. El cuadrilátero tiene su propio lenguaje, y ese día decidió hablar con voz potente. Desde el primer campanazo, el Zorro trató de mantener distancia, planeando desarmar a su oponente paso a paso. Pero Pipino no le dio respiro. Con una agresividad brutal, se abalanzó sobre él con ganchos asesinos y volados descomunales. El argentino aguantó con valentía, cubriéndose lo mejor que podía. El campeón del mundo, José Pipino Cuevas. Rollo y cuál es el desenlace de esta pelea que ha dividido la izquierda de Pipino Cuevas, primero abajo y después arriba, sacudió la opinión y los pronósticos de los expertos, ganando toda la humanidad del pampeano Miguel Ángel Campanino. Lentísimo José Pipino Cuevas, un hombre que no tiene un peleador de golpeo misericordia a la hora de la pelea, un hombre distinto asesino de los grandes pegadores del ring. Es que combativo y el Campanino, y aún así le entraron fuertes las puñaladas. Sin embargo, en los últimos segundos del primer asalto, una combinación de 3 golpes lo dejó tambaleando. La campana lo salvó por poco. Campanino regresó al segundo round decidido a cambiar la historia. Usó su cintura con astucia, esquivó varios golpes y hasta logró que Cuevas fallara con frecuencia. Pero cuando el mexicano acertaba, el impacto era aterrador.
entrenamientos, un peleador y también llenas y la veteranía, la sapiencia, la experiencia. Vamos a ver qué es lo que puede más, experiencia y el colmillo de Campanino o la juventud y la barreta de José Pipino Cuevas, el campeón del mundo. Campaninoはやっぱりベテランですから、ブロックしてますね。そのクエバスのパンチをよく殺してですね。Campanino, pero ha conservado el aplomo, la serenidad. Están adentrados ya en el tercer minuto de este primer de un viejo maestro del ring. Este episodio salió como un brazo. Pipino, sabiendo que su mejor recurso era el castigo al cuerpo, fue desmontando poco a poco la defensa del argentino hasta conectar un doble volado brutal directo a la sien. La escena fue devastadora. Campanino cayó de rodillas, con ambas manos apoyadas en la lona. Su cuerpo intentó levantarse, pero las piernas no respondían. Su récord profesional de Pipino Cuevas. Campanino. Campana terminando el primero. Campeonato mundial. El segundo episodio, amigos nuestros, de peso welter. José Pipino Cuevas en la iniciativa en el arranque de este segundo round. Ya metió pantalón amarillo ocre, zapatos negros frente a su rotador, que parece que toma bien la mano derecha sobre el rostro de Pipino Cuevas, que precisa desde donde puede disparar sus mejores golpes. Que gira sobre su costado izquierdo, tratando de adecuarse a la distancia. Este Pipino Cuevas, que empezó siendo de México. El árbitro se acercó y le hizo la pregunta de rigor. ¿Estás bien para continuar? Pero el argentino, aturdido y con la mirada perdida, no pudo ni contestar con claridad. Segundos después, se encontraba en su esquina, completamente desorientado, viendo desvanecerse el sueño de una grandeza que parecía al alcance de la mano. Del otro lado, Cuevas celebraba como si hubiera derrotado al propio destino. Más allá de haber retenido su título, lo que realmente celebraba era haber silenciado a todos los que lo habían dado por muerto antes de tiempo. Ese día, quedó claro que el corazón de un guerrero no se mide en estadísticas, y que a veces, la técnica más pulida no es rival suficiente contra la furia indomable de un verdadero depredador del ring. En Las Vegas te roban hasta a la abuela, decía con sarcasmo y experiencia uno de los más grandes campeones que ha dado México. Puede parecer una frase exagerada, típica del folclore boxístico, pero basta con repasar la historia reciente de los pugilistas mexicanos en territorio estadounidense para entender que no estaba tan alejado de la realidad. ¿Te has preguntado por qué a los boxeadores extranjeros les cuesta tanto aceptar peleas en lugares como México, Japón, Puerto Rico, Panamá, Tailandia, Inglaterra, Filipinas o Argentina? La respuesta no está en la calidad de los rivales, sino en el terreno minado que representan los jueces locales. Si no noqueas o no das una cátedra indiscutible durante todos los rounds, las tarjetas muchas veces se inclinan al que pelea en casa. Así de simple, así de cruel. Hay infinidad de casos en los que una sola visita a un país ajeno bastó para arruinarles el futuro a peleadores con talento y ambiciones. Un fallo injusto, un veredicto sospechoso y adiós a la oportunidad de disputar un título mundial. La historia está plagada de esas tragedias silenciosas. Y es ahí donde entra nuestro protagonista, porque esta historia no es ajena al drama. Marco Antonio Barrera, el mismo que años después sería leyenda, estuvo a punto de ser una más de esas víctimas del favoritismo y el nacionalismo en el boxeo. Pero el joven guerrero azteca sabía a lo que iba.
viajó a tierras argentinas con una idea fija: ganar o morir. No había espacio para la duda. Retrocedamos al 13 de abril de 1994. Barrera apenas tenía 20 años. Era joven, feroz, y aún no se ganaba el derecho a ser llamado ídolo. Llegaba a Buenos Aires con un récord limpio: 29 triunfos, 20 de ellos por nocaut. Era un prospecto interesante, aunque para muchos seguía siendo una incógnita. Pero eso estaba a punto de cambiar. Esa noche lo esperaba un rival de respeto: Carlos Gabriel Salazar. El argentino acumulaba 35 victorias, con 14 knockouts, un empate y apenas 4 derrotas. Había sido campeón mundial en 2 ocasiones y era querido por la afición local, que lo consideraba un símbolo de perseverancia. Para Barrera, ese combate era una verdadera prueba de fuego. No solo estaba en juego su invicto, era un combate eliminatorio, un paso clave hacia la posibilidad de disputar un título. En otras palabras, si perdía, su ascenso se detenía en seco. Desde que sonó la campana, Barrera dejó claro que no había viajado hasta el sur para que lo vencieran por puntos. Con un uppercut de izquierda que levantó las cejas de todos los presentes y un derechazo preciso, empezó a desgastar a Salazar desde el primer minuto. Se adueñó del centro del ring y castigó con combinaciones rápidas, certeras, tanto arriba como al cuerpo. No me informa, Norberto, a raíz de este combate le van a dar a Barrera una oportunidad por el título gallo. Años de edad, y va a jugar, o iba a jugar esta posibilidad en Buenos Aires frente a Salazar. Luego, José Luis Bueno fue a pelear a Japón, el titular, y perdió la corona. Junto con el campeón Kanashima y con José Luis Bueno, son los 4 protagonistas. Sí, se le va a dar una oportunidad por el título gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Se va a quedar en esa categoría, porque en la categoría de los gallos. Apareció en la mañana del pesaje con 600 gramos. El boxeador a cumplir otra vez el peso reglamentario, pero volvió a los 15 minutos y dijo: no hay caso. Mirá el primer round, nos preparamos para una pausa y enseguida regresamos en Domingo Deportivo. El segundo round, la pelea está pactada a 10 vueltas. Se realiza en Buenos Aires. Tenía una lectura instintiva del combate. Se adaptaba a los movimientos del rival y respondía con violencia. El argentino, sorprendido, tardó en reaccionar. No esperaba encontrarse con un joven tan rápido y potente. En los asaltos 3, 4 y 5, trató de imponer condiciones, pero sus esfuerzos eran inútiles. En esa oportunidad. Aquí está el segundo round, dominando en el centro del ring Barrera, jóvenes con una gran experiencia y una solvencia que los hace aparecer como veteranos. Vean, tiene razón Jesse, va a estar mucho más cómodo en la categoría de los gallos. Sí, yo creo que sí, ese físico no es zurdo, y pues se utiliza bien la cintura, sabe defenderse, y todavía no le ha pegado plenamente el mete muy pronto. Si usted observa el primer plano, la cara de los dos protagonistas, se dará cuenta de uno de sus ataques. Obsérvelo, que está muy clarito en lo que quiere hacer. Ahí está recibiendo. Dio Salazar a ocupar el primer puesto y ser el retador. Muchas veces les da la oportunidad de Salazar, que buscaba el clinch en una diferencia de altura, de alcance, para que la pelea se dispute en Buenos Aires. Y esa es la razón por la cual de su carrera. Cada intento de ataque se transformaba en una lluvia de golpes recibidos. Barrera no solo lo superaba en fuerza, sino también en estrategia. A medida que avanzaban los rounds, el mexicano parecía canalizar la energía de los grandes ídolos del pasado. Se movía como si tuviera en sus venas la sangre de un Chávez en sus mejores días. Sus combinaciones eran brutales. Golpes al hígado, ganchos al mentón, rectos que hacían retroceder al local y arrancaban gritos de la tribuna. Pantalmosca, porque está el Super Mosca Salazar y en Gallo Barrera. Una pelea que iba a ser eliminatoria. Entró a esta pelea
como un gran favorito por su condición de invicto, a pesar de su temprana. Es un gran prospecto porque tiene una magnífica pegada, tiene buena técnica boxística, excelente resistencia. Espera el zurdo, se vuelve a tomar. Está haciendo sometión. Lo va a buscar otra vez Barrera. Vienen por parte de Salazar, llegaron al blanco. Lo va a buscar otra vez entre México. El estadio es un ámbito muy pequeño y algo alto. No tiene una resonancia, la acústica en el techo le dan un sonido muy especial a la pelea. Faltar a la verdad. Salazar, buscando sobrevivir, recurrió al amarre. Pegaba y se colgaba del cuerpo de Barrera. Quería frenar el castigo, detener la tormenta. Pero la velocidad del mexicano era demasiado. Lo encontraba una y otra vez con impactos que hacían vibrar el ring. Del sexto al octavo round, el dominio fue total. Barrera rompía la guardia con cada ofensiva. Sus puños parecían mazos golpeando una muralla que comenzaba a agrietarse. Mucho más vigor, aunque es muy desprolija porque Salazar es típicamente un... Siendo Salazar es que hay algunos golpes bajos, pero no los hemos visto, francamente. Ahí recibe una derecha por parte de Barrera, otra más. Arranca bien con la derecha Barrera. Oh, qué manera, me parece lucha libre, ¿no? Sí, señor. Queda en la situación más de México. Metió otra derecha más con una gran facilidad. No tiene trabajo de cintura Salazar. No quiere ni soltar al mexicano que está tratando de recuperarse. Más vale que el árbitro le dé algún tipo de advertencia. Piña callejera, la parte final de este round que está por terminar. Nos preparamos para la pausa. Pantalón blanco, vivos celestes. El zurdo sudamericano, Carlos, ella es el retador. Los jueces podían ver lo que estaba pasando, aunque el público alentara con el corazón. Ya en los últimos 2 asaltos, el argentino intentó recurrir al milagro. Buscó con desesperación un golpe salvador, uno que pudiera cambiar el destino del combate. Pero ese golpe nunca llegó. En cambio, Barrera cerró la noche como un titán, con un castigo implacable que hizo tambalear al ídolo local. Aquí comenzamos a recorrer el tramo final de una pelea que prometía en la actualidad. La pelea se va a hacer mucho más abierta. En la balanza, demasiado mojado el tapiz. Definitivamente, lo que han encontrado la mejor arma de Salazar, la cabeza en esta pelea. Ahí lo va arriando. Otra vez está que fue con la cabeza agacha de Barrera, un poco como contención, de preocupación de todo lo ocurrido. Pasó de largo con la izquierda Salazar, quería la cabeza como trofeo. Cuando sonó la campana final, el veredicto era inevitable. Aunque las tarjetas no reflejaron del todo la paliza que se había visto, al menos dieron la victoria al mexicano. Y eso bastaba. Esa noche, Marco Antonio Barrera no solo ganó un combate, se salvó de ser víctima de un sistema que tantas veces ha sepultado carreras. Demostró que cuando se pelea con el alma, ni la localía, ni los jueces, ni la presión pueden detener a un verdadero guerrero. Volvamos por un momento al año 2016, aquel en el que un boxeador argentino, apodado La Cobrita, se llenaba la boca diciendo que tenía la pegada más demoledora del circuito. Matías Rueda, confiado y bocón, cometió el error de burlarse de Óscar Valdés, al que tildó de basura boxística, asegurando que le bastarían unos cuantos golpes para mandarlo directo al suelo a besar la lona. Lo que no sabía es que con esas palabras acababa de sellar su destino, porque, en el boxeo, menospreciar a un mexicano es jugar con fuego. Y esa noche, el karma le cayó con más fuerza que el precio del dólar blue en su peor momento. Desde que sonó la campana, el rumbo del combate ya estaba escrito. Bastaron apenas unos cuantos cruces para que Rueda comprendiera lo que muchos aprenden por las malas:
no es lo mismo hablar del infierno que arder en él. La pegada de Valdés, veloz y certera, empezó a demoler el físico del argentino. Cada golpe del azteca parecía estar diseñado para quebrarlo por dentro. Valdez is the more skilled fighter, boxer puncher. His chin hasn't been tested too much in his up-and-coming 19-0 fights. How he takes the power punches of Rueda in this fight, how he recovers. Well, that'll be a big test for Rueda. Doesn't mean that he doesn't have a good chin, but that's something that some of the people that are a little bit skeptical want to see. Definitely hit him in some stage here. Oscar Valdez. Right now, Valdez trying to keep it out at center ring, trying to make his jab be the determining. Gray and black. Factor. Rueda trying to be a relentless pressure fighter. And now Valdez, when he decides who comes forward, bounces that head back. Lo perforaba con una precisión quirúrgica, haciéndolo retroceder como si cada impacto le arrancara un pedazo de alma. La cobrita, que tanto había hablado, empezaba a parecerse más a una lombriz que a una serpiente venenosa. Sus movimientos eran erráticos, su defensa desaparecía y su veneno, bueno, ese se le había evaporado antes de acabar el primer round. Big shot that rocked the legs of Rueda. This is going to be a great fight. You can just tell. They're still. He's in big trouble. Yeah, he's in trouble now as legs out there right now, Rueda. And there's 37 seconds to go. He got whacked again. Valdez Jr. nails him with another left hand. Wings one pass it. His left hook, right hand, uppercut. He's ready to go. The 10-8 round. Let's take a look into it. An incredible left hook by Valdez. Thrown with great precision. Valdez launching the big shot right there. He walked right. Decision. Boom! You just cannot find it any harder than that. El momento clave llegó como una maldición caída del cielo. Un gancho de izquierda al cuerpo, seco, brutal, que se incrustó en su costado como un misil directo al hígado. Los ojos de Rueda se abrieron como platos y las rodillas le cedieron. Fue como ver a un domador frente a su criatura. La cobrita, humillada, se arrodillaba ante su verdugo. Ya no había pelea, ya no había arrogancia. Solo quedaba un cuerpo vencido y un alma rendida ante el poder de un guerrero con sangre mexica en las venas. Valdez, sin mostrar compasión, fue por lo que quedaba. Lo remató con furia, destruyendo cualquier intento de recuperación, dejando claro que en el cuadrilátero no hay espacio para las palabras vacías. Nice stiff jab in the face again of Rueda. Kind of gray and blackish trunks on Oscar Valdez. Looks like he's got two black eyes already. Valdez really a highly decorated Junior. Good body shot. Look at Rueda's eyes. It looks amateur. Got his foundation there. Well schooled. Rueda right now. And this guy, don't forget, he's considered the knockout artist with 23. Two-time Olympian. Boy, the legs really don't look great of victory, 23 knockouts and 26 victories. I think the feeling was he just throws those punches. Yeah, you take a look at the eyes of Rueda. He's kind of look like a raccoon with the black eyes. That he had the heavier hands. But when you combine the speed. La lección fue clara y dolorosa. Nunca, jamás, subestimes a un peleador mexicano. Valdez loading up shots. The left hook, powerful again. See that right on the button with that jab. Look at the left eye. Oh, man. Body shot powerful. And he has to get out. That caught him on the liver. It is. Is the first knockdown now, Rich. Look at the sharpness of these punches. That last body shot. And Rueda has to go down for the first time. Impressive that the speed and the power, everything. Now let's see if he can if he catches him on the. But I'll tell you right now, Rueda's taking a beating. Look at his right hands, left to right. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos. ¿Te impactó esta pelea tanto como a nosotros? ¿Cuál fue tu favorita de todas las palizas que vimos hoy? ¿Hay alguna otra masacre sobre el ring que crees que deberíamos incluir en una segunda parte?
Déjanos tu comentario, y si te gustó el vídeo, no olvides dejar tu like para seguir trayéndote historias tan salvajes como esta.